Bienvenidos chicos, bienvenidos chicos a esta clase de consultoría administrativa. La sesión pasada, chicos, estuvimos hablando un poquito sobre los modelos culturales o sobre todo en este caso, bueno, de qué manera se arraiga la cultura, las fases del prearribo, luego del prearribo, luego cuando estás ya en la metamorfosis y para finalizar ya cuando, o más bien, hay una etapa de encuentro intermedia, ¿no? Entonces, continuando con esa línea de cultura organizacional, antes de hablar de liderazgo en las organizaciones y de la toma de decisiones en el liderazgo, que son temas que vienen incluidos en Model, ¿sí? Por la parte de la semana 2 de consultoría administrativa, hablar algo que acompaña completamente a la cultura organizacional, ¿sí? Dentro de la cultura organizacional existe o está una fuerte correlación, está fuertemente unida a lo que es el clima organizacional, ¿sí? De hecho, el clima organizacional se empieza a dar en consecuencia de la cultura organizacional del lugar. ¿Sí? Ya es en este caso el clima organizacional lo que ya sucede, la consecuencia y el conjunto de cómo se llevan las personas en esa empresa per se, ¿sí? Entonces, la idea es tratar de que con las personas o con los diferentes miembros de la organización establecer una cultura organizacional, o más bien establecer las personas que tengan sus costumbres, arraigos, etcétera, 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 llevando en pro un buen clima organizacional, que es la diferencia. La cultura organizacional hablaba más desde las costumbres, desde la sociedad misma, desde cómo se arraiga a nivel entorno, y el clima ya se especifica dentro de la organización, ¿sí? Entonces, por ahí van las circunstancias. Dentro, para que exista una faceta, o digamos, las facetas de clima organizacional que deben existir para que, digamos, pueda existir un buen clima organizacional, son la autonomía, confianza, cohesión, un poco de presión, y ahorita vamos a explicar por qué, apoyo, reconocimiento, justicia e innovación. En donde desde la parte de cuando está sucediendo el clima organizacional de manera adecuada, existe autonomía de los miembros. O sea, de alguna manera u otra, los miembros de ese grupo de trabajo pueden desarrollar las situaciones sin que, y se junta un poquito con la segunda, sin que alguien tenga que revisar constantemente. ¿No se acuerdan un poquito de maestros anteriores sobre la teoría de X y la teoría Y? ¿Sí? No sé si llegaron a ver un poquito de la teoría X y de la teoría Y. ¿Se acuerdan? También es para probar el audio. ¿Te acuerdas? Vamos empezando por el último que se conectó. Carmina, ¿te acuerdas? Dice. Carmina, ¿te acuerdas de la teoría X y Y o más o menos sabes por dónde va la X y Y? Profe, no me acuerdo. Ok, ok. Chicos, la teoría X, la teoría X tiene que ver, o bueno, la teoría X y Y habla de que desde una postura muy normal, una desconfía completamente de sus trabajadores, una completamente, o sea que habla de que todos los trabajadores van a tener cuando tengan la oportunidad van a ser lo más flojos posibles, ¿sí? Y la parte de la teoría habla de que los trabajadores per se son buenos por naturaleza. Lo que hace el clima organizacional inadecuado es pervertir sus buenas intenciones y por lo tanto lo ideal es tener las condiciones para tener la confianza. Digamos lo que desde esta faceta del clima organizacional es por ahí va la teoría X y Y. La idea es tener confianza en los trabajadores
o que los trabajadores puedan tener un grado de confianza sin que éstas la rompan, ¿sí? Para vida de que exista un programa de autonomía y de confianza que funcione, esta debe estar acompañado de una fuerte supervisión, sobre todo al inicio, de tal suerte de que todos sepan exactamente qué hacer. Y hablando de todos sepan qué hacer, cohesión es la siguiente, ¿sí? A lo mejor cuando les pregunté los valores del grupo la otra vez, hubiéramos una parte de cohesión, hubiera sido una excelente respuesta, ¿no? La cohesión es esta parte en donde tú puedes tener como cierto grado de comunicación, cierto grado de unión. Yo no te digo y no te recomiendo que la empresa sea de las que se vayan a las fiestas juntos y todo juntos. No va por ahí la cohesión. Pero la cohesión de alguna manera es que vaya o haya cierto grado de cordialidad, de tal suerte de que se puedan comunicar las cosas y que no se oculten las cosas en pro de una individualidad. Ahí estamos hablando ya de que el clima organizacional está muy bien, ¿sí? Si puede existir comunicación y confianza para comunicar las cosas de una manera asertiva y que al mismo tiempo las otras personas la tomen de una manera asertiva, está del otro lado. Un buen clima organizacional tiene un poco de presión pensando de que cuando están trabajando desde la confianza, autonomía, usualmente también va a haber diferentes retos. Aquí hago un acotamiento. La presión es literal como el fuego que le pones a la estufa. ¿Sí? Por si quisieras cocinar algo, si le pones demasiada presión, probablemente no te quede bien. Si le pones a fuego, un fuego demasiado bajito y le apagas rápido, probablemente no te quede bien. La presión tiene que tener cierta dimensión, por así decirlo. ¿Sí? La presión no, en excesiva puede tronar personas, pero también una empresa sin una presión o sin un objetivo está difícil. Entonces, dentro del clima organizacional, yo cambiaría la palabra presión por la parte de retos. ¿Sí? La palabra retos ayuda un poquito más a comprender qué es lo que debe tener la faceta o una de las facetas de las dimensiones del clima organizacional. ¿Sí? Apoyo que debe estar existiendo de alguna manera esta parte de que tú me ayudas en algo, yo te ayudo en otra cosa, en donde ahí se empieza a dar la sinergia, ¿sí? Lo que es bueno uno, pero malo este otro, pues le ayudas y así sucesivamente, ¿vale? Justicia, en donde si esto, de hecho muchas de las anteriores, pero sobre todo la de cohesión y la de justicia, tiene que ver mucho con nosotros en el caso de estar en altos directivos. ¿Sí? La justicia lo da un buen modelo. Y un buen modelo me refiero a un sistema que busque las oportunidades de todos y que busque que todos tengan un poco de voz y voto. Eso, y que tenga un sistema claro de castigos en caso de tener que requerirlos. Eso dará un sentimiento de justicia. Cuando damos un trato especializado a alguien por algo que no se merece, empieza a existir un sentimiento de ¿y por qué ella o él sí y yo no? Entonces, eso empieza a detonar o denotar un clima organizacional que puede tender al caos. O al menos que existe, no voy a ser exagerado, no al caos, pero por lo menos a un sistema, a una sensación de injusticia que puede detonar problemas, ¿vale? Y por ende, la presión se junta un poco para generar innovación. Ok, si tú te sientes motivado, por ejemplo, si Kevin se llega a sentir motivado en sus lugares de trabajo, en general o aquí mismo, van a encontrar en él la innovación. La innovación normalmente la vas a encontrar en la motivación. ¿Sí? La gente o muchas personas tienen la característica de que cuando tienen la suficiente presión, pero también la confianza para poder sacar las cosas por sí solos adelante, empiezan a tener innovación. Empiezan a tener maneras diferentes de hacer las cosas. Yo tengo la idea de que la innovación es una consecuencia de primero conocer y dominar,
Pero aún así, la presión ante circunstancias retadoras con grado de autonomía y confianza generan innovación, por lo menos de una manera corta para resolver los problemas. Muy bien. Entonces, por ahí van las dimensiones de clima organizacional propuestas por De Coris. Muy bien. Adiós. Aquí, a ver, denme un segundo. Aquí. Se movió. Ahí está. Creo que ahí está. Muy bien. De alguna manera u otra, dentro de los niveles de operación de los climas organizacionales, o quiero que sepan que el clima organizacional se mide de una manera individual o de una manera agregada o un nivel de clima organizacional colectivo, por decirlo así, a través de servicios de cohesión o servicios de relación. Muy bien. Hay un ejercicio que de hecho con ustedes sí lo hice en recursos humanos. Saquemos en nuestra memoria de la mente, hace mucho, mucho tiempo, hicimos una encuesta de clima organizacional, ¿se acuerdan? ¿Alguien, alguien que me diga si sí o si no? Nada más para corroborar. ¿En qué, profe? ¿Se acuerdan que hicimos un cuestionario de clima organizacional? ¿Qué tan a gusto te sentías en tu trabajo? ¿Reconocido? ¿No tan reconocido? No me acuerdo. Hace mucho, ¿verdad? Y si no me acuerdo, no pasó. Sí. Hace año y medio, cuando los conocí en una clase física, en Administración de Recursos Humanos, les hice un cuestionario de clima organizacional, ¿sí? En donde era un PDF de 3 cuartillas, en donde les preguntaba un montón de cosas. De tal suerte de que si estaban contentos o no con su trabajo. Si no lo hice mala mía y se los pongo como actividad. Ese, por ejemplo, te puede determinar qué tan contento o no estás tú en tu trabajo. La cosa, la cosa es que, pues de alguna manera u otra, lo que tú estés contento no determina la situación grupal. Hay una situación o se mide tu individualidad por un lado, pero después se juntan las individualidades para saber de qué manera en realidad está en la empresa. ¿Ok? Para eso se hace una especie de encuesta, miren, véanlo. En este caso, imagínense que le hago una serie de preguntas a 6 miembros de la organización, ¿vale? Sobre qué tan a gusto estás en el trabajo, qué tanto te sientes, que hay equidad de género, qué tanto hay correlación con los salarios, qué tanto, de qué tan desafiante es tu trabajo, pero que al mismo tiempo, qué tan emocionante es, etcétera, 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 etcétera. Te hacen una serie de preguntas, es una métrica que puedes obtener en muchos lados, no es una única métrica, puedes hacer un cuestionario de clima organizacional sin problema. Yo recomiendo mucho las escalas de Likert. De hecho, este ejemplo da una cuantificación de cualquier pregunta de escala de Likert, ¿sí? En donde hablamos de Likert, por ejemplo, cuando te preguntan, di qué tanto te gusta algo del 1 al 10 y ya tienes como uno de que 10 siendo me gusta mucho, 1 no me gusta nada y pones una calificación. O Likert cuando te ponen las opciones de muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo. Esa es escala de Likert, ¿vale? Y te ponen una serie de preguntitas al lado. Entonces, cuando hablamos de eso, empiezas a hacer una encuesta, empieza a ver resultados y empieza a esos resultados los vas graficando. Si en la graficación, si después de hacer la encuesta y te empiezan a salir, por ejemplo, respuestas parecidas a lo que aquí aparece en la gráfica de arriba, ¿sí? Pues de alguna manera u otra, lo que te está queriendo decir esta gráfica, imaginémonos que les hubieran preguntado qué tanto sientes del 1 al 6, donde 6 es lo máximo y 1 es lo mínimo, qué tanto sientes que haya oportunidad equitativa de salir adelante en esta empresa, ¿sí? Si hubiera sido esa pregunta, la mayoría, en este caso, los 6 personas que contestaron entre un valor del 3 y el 4, ¿vale? ¿Eso qué significa?
que de manera individual, en esa pregunta de clima organizacional, la mayoría consideró que el apoyo o las circunstancias que tienen para crecer son regulares. De manera individual lo pensaron, pero de manera colectiva están de acuerdo en que son regulares. No sé si me doy a entender. ¿Sí? Entonces, no, de alguna manera, cuando de manera colectiva te dicen son regulares, ¿qué significa? Por ejemplo, o que hubieran salido todos en uno, ¿sí? De manera colectiva estamos de acuerdo que las condiciones para mejorar, etcétera, 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 son malas. Que ahorita las condiciones son malas, ¿sí? O bueno, el ideal, ¿no? Que los seis hubieran puesto en el sexto punto, ¿no? Decir, ah, todo es buenísimo. Ok, ok, pero la ventaja del primero sobre el segundo, que ahorita voy a hablar, que el primero todos están en el mismo canal, que todos están más o menos en la misma información. Significa que si te sale algo como el de arriba, tienes por dónde accionar. ¿Sí? Si todos salieron en la media, significa que pues sí faltan cosas por mejorar. Si salieron todos muy abajito, significa que es una problemática de la empresa per se. Si salieron todos arriba, pueden suceder dos cosas. Aquí es una trampa. Puede o que la empresa sí está atendiendo muy bien eso, o que hubo supervisión a la hora de contestar. Cuando hay supervisión, todo se viene abajo. Cuando hay alguien así como volteando a ver, hey, no quiero que me pongas mala nota. Si pasa por ahí, probablemente el miedo de la organización fue tan grande que en el clima organizacional se vio reflejado. ¿Ok? Chicos, 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 chicos. Eso en la parte de arriba, si hay un acuerdo compartido, si el clima está compartido y todo, y el equipo está, digamos, en el mismo canal. No puedo decir ni comprometido, no puedo decir que las cosas estén bien, pero que sí están en el mismo canal. Caso número 2. Ven la gráfica de abajo, ¿no? En donde imagínense que se les pregunta a seis personas y ojo, no tiene que ser como salió aquí directo que tres acá hasta acá y tres hasta acá. Puede ser que a lo mejor le preguntaras a 20 y de 20, 10, por ejemplo, eh, 12, 12 estuvieran aquí, 8 acá, ¿sí? Si 19 estuvieran acá y uno estuviera acá, estás viendo que ese uno está teniendo una mala experiencia, pero en realidad el pensamiento comunal va acá. Cuando es más del 75% o más del 66%, en todos en una respuesta. Los que estén afuera de ese 66% son la excepción a la regla. Habrá que ver si existe un conflicto individual en ese lugar como tal. ¿Ok? Pero pensemos que no. Pensemos que salió más o menos como la mitad para un lado y la mitad para otro. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Si yo hiciera una pregunta, por ejemplo, le hiciera una pregunta a la empresa de Adilén, ¿no? Adilén puso una agencia de carros y tiene a 10 personas trabajando para ella. Justamente le hagamos una pregunta de qué tanta equidad de género hay en su empresa y resulta de ser que 4 personas responden que hay muchísima equidad de género, pero también 6 personas contestan que no hay equidad de género. ¿Qué es lo que nos quiere decir esa interpretación? ¿O qué interpretación le pueden dar? Le puedes dar, por ejemplo, Fer, a ese resultado. ¿Me escucho? Uno, dos, tres. ¿Sí? Ok. Fer, ¿me escuchas? Ok. Kevin, ¿me escuchas? Profe. Sí, profe, fuerte y claro. Gracias, gracias. Kevin, tú sí se me estás escuchando. Entonces,
te hablaba de esa pregunta, en donde, por ejemplo, 6 me contestan que sí, hay 4 me dicen que sí hay equidad de género en el lugar, me ponen la nota más alta, si pongo de 0 al 10 me ponen 10 y resulta ser que otros 6 me ponen notas entre 1, 2, 3 y 4. No tiene que ser la más baja, puede ser 1, 2, 3, 4 entre el 0 al 10. ¿Ok? ¿Qué te quiere decir eso? ¿O qué interpretación le darías? No importa si es ahorita algo alejado de la realidad. ¿Qué interpretación le darías tú? ¿Nadie? Kevin, José. A ver, profe, otra vez, ¿podría decir la pregunta otra vez? Sí, sí, sí. Imagínate que yo hago una encuesta a 10 personas de un trabajo, del trabajo de Adilén, ¿sí? En donde les pregunto, oye, ¿qué tanta equidad de género hay en este lugar, del 0 al 10? Y que de los 10 4 me contestaron 10 mucha equidad de género. Pero 6 me contestaron entre valores entre 0, 1, 2 y 3 de que hay poca equidad de género. ¿Sí? Pero pues dices, sí, me dice la respuesta que hay poca equidad de género, pero también hay un porcentaje de población que me dijo que hay mucha. ¿Qué hago? ¿Sí? ¿A quién le pongo atención, no? ¿Qué es lo que te está queriendo decir esto, no? De que tengas como opiniones muy divididas. Que a No, veces la equidad de género, ¿no, profe? Ahí, algo más interesante. que no hay. Que no hay. Ah, dime, dime. Sí, sí, Kevin. Trae atrás, ya traes. Era José, profe. Pues puede que sí haya, pero en un grupo determinado. Eso. Más interesante y más caótico. Sí. Que probablemente existan grupitos. En donde un grupito esté siendo más afortunado que otro. O que un grupito, por ejemplo, que un grupito esté a favor de las condiciones de la empresa y que otro grupito esté en contra de las condiciones de la empresa. ¿Sí? O que estén unos a favor del jefe y otros en contra del jefe, por determinada razón. ¿Sí? Entonces, lo que te quiere decir en el de abajo, en esa parte, cuando salen respuestas demasiado como antagónicas, como si fueran... quiero poner como la película de Marvel contra Capcom, ¿no? ¿Cómo se llama? Esto de la que se puso de moda, Dios mío. Cuando están los superhéroes y se dividen. Creo que la guerra de no sé qué. Bueno, Sí, lugar, ¿no? ¿Qué es eso? ándale, Civil War. Ándale, como Civil War, cuando es como si tuvieran las dos posturas, ¿no? Entonces puede ser peligrosísimo porque hay grupo de choque. En el primero, las cosas pueden estar bien y qué chido, pero si todos están de acuerdo que está bien, qué chido. Pero también puede estar mal, pero si todos dicen que está mal, es como dicen, bueno, todos sabemos que está mal, hay que hacer cambios. Todo está más o menos, hay que hacer cambios. Pero, ¿qué pasa cuando un grupo dice, pues no, todo está perfecto? Y otro grupo dice, no, todo está mal. Ese es el grupo de choque. Ese es en donde no hay acuerdo interno, cuando no existe un clima compartido y hay que revisar las individualidades o hay que revisar los grupitos. ¿Por qué alguien contestó de acá y por qué alguien contestó de acá? Cuando los puntitos son, imagínense, hubieran sido en esa pregunta 10 de los 10 8 me hubieran contestado que está padrísimo el clima organizacional, uno la mitad y uno pésimo, entenderé que es un caso individual. Pero si me contestan mitad y mitad, entonces hablo de un Civil War. Y eso también está bien cañón. Yo creo que en la experiencia personal creo yo que un Civil War es todavía más peligroso que tener a muchos pensando que está más o menos. O que está mal. Porque al menos en la primera todos saben que está mal. Y puede haber cohesión y puede haber algo para mejorar.
Ya nada más agregas preguntas qué tan dispuestos están en el cambio. Y si todos están en el mismo canal, padrísimo. Irónicamente, creo que se pueden llegar a resultados más grandes que en el de abajo. Bueno, entonces, si Profe, Sí, sí, sí. en ese caso se tendría que atacar, no sé, bueno, se tendría que resolver de forma grupal, definido o como individualmente. ¿me escuchas? Ya, ¿me escucha, profe? ¿Usted a mí? ¿Me escuchas? Profe. Sí, sí lo escucho. Ya, de repente empezó a volverse loca la computadora. Entonces, me estabas preguntando, me estabas diciendo, aquí tienes que ver, y ahí me quedé. ¿Me Ah, ok. ayudas? Se tiene que resolver de forma grupal, o sea, en cada grupo, no sé, que haya o que se forme, esté en desacuerdo o no, o se debe de ver de forma individual la problemática. Depende de la magnitud del caso. Eh, en empresas grandes, cuando se están haciendo grupos así demasiado fuertes, híjole, y ya la problemática es demasiado marcada, yo creo que tienes que, como consultor, buscar las razones del por qué están tan separados y tan marcados. ¿Sí? Yo buscaría la primer parte o la primer capa, buscar un poquito de cohesión, buscar hacer ejercicios o buscar hacer la manera de cómo, de dónde vino el problema o quién es el problema, tal vez, ¿sí? Porque, ojo, muchas veces algunos liderazgos hacen que las divisiones sucedan. Conozco gente que de verdad, casi por deporte, le encanta dividir grupos de trabajo. ¿Sí? Porque hay como mucha ganancia en el liderazgo cuando divides grupos de trabajo. Entonces, reconocer también esos líderes internos que te están moviendo eso puede ser algo del detonante clima organizacional, del mal. Pero hay que empezar yo antes de meter cualquier medida, metería la herramienta de observación, estaría revisando los procesos, yo estaría revisando los procesos de la empresa y ver en los procesos de la empresa quién se relaciona con quién. Tú lo puedes saber casi con los procesos casi puedes inferir quién se relaciona con quién, pero si no, igual lo complementas con una observación. Tiene que ver mucho con cada caso en específico. No hay una respuesta única, pero si te dijera que hay una tendencia, tiene que ver de qué tan grande es el problema. Si es un problema tal vez porque ojo, muchas veces este problema de Civil War lo ocasionó como en la película de Civil War, un simple malentendido, ¿no? Una cambio de posturas, ¿no? Una comunicación no tan buena. Entonces, probablemente tendrías que hacer como un grupo, una terapia de choque o algo por ahí y después empezar a mejorar tus canales de comunicación para que poco a poco regrese la confianza entre los miembros. Sí, por ahí yo iría, Kevin. No sé si te ayudó o hay más dudas. Si eso sucede, por favor dímelo porque se va a poner todavía más bueno. No, ahorita todo está bien. Gracias. No se puso tan... Bueno, gracias, Kevin, gracias. Entonces, hablando de eso, pues bueno, la idea, la idea pues bueno, de tener estas encuestas de clima laboral es para poder determinar qué está pasando. Y de repente, pues bueno, ya sucedió que en la encuesta salió que todos van hacia un camino. Entonces ya, bueno, de alguna manera todo está bien. Pero también hay una pregunta que está bien interesante hacerse. ¿Por qué? ¿Por qué en los climas organizacionales se desarrollan percepciones compartidas? Y en esa hablamos de dos líneas. Una de alguna manera desde el enfoque estructural y otra de una manera de un enfoque interaccionista. Enfoque estructural porque de alguna manera están en la misma empresa. Tienen correlación en el perfil. De alguna manera, si tú trabajas en un lugar, usualmente tienes cierta relación en el perfil, hablando de que, pues bueno, estudiaron más o menos lo mismo, tienen experiencia en más o menos lo mismo, etcétera, etcétera, para bien haber llegado ahí. ¿Sí?
Este, y que se junta un poquito con el enfoque interaccionista, en donde los miembros del equipo se empiezan a relacionar unos con otros y empiezan los dimes, diretes, faltas de comunicación, etcétera, de tal suerte, pero de tal suerte de que como viven relativamente lo mismo, en teoría se tendría que desarrollar una visión compartida de lo que viven. Si el sistema no tiene o si tiene muy marcado el grado de preferencia, ¿sí? Se va a tener una visión compartida de la injusticia, por ejemplo. Por otro lado, si es muy marcado la comunicación asertiva, es muy marcada las condiciones de equidad, es muy marcado algunas condiciones para un buen sistema, el enfoque de la interacción y el enfoque de la estructura van a estar tan bien que cuando se haga una encuesta de clima organizacional, el enfoque común va a ser que está bien. ¿Sí? Pero de eso que eso suceda, pues implican trabajo de varias áreas. Y recuerden, cuando salga demasiado bien algo, cuestiónense si hay alguien amenazando. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué les insisto esto? Yo llegué a hacer algún momento de la vida una encuesta de clima organizacional con el jefe viéndonos. ¿Es eso? Pues qué. Y el jefe así como nomás viendo así como a ver quién contestaba qué. Dices, no, pues le pones que todo bien, ¿no? La amenaza del jefe. ¿Te imaginarás? Esas son, eso y tener un catálogo de compras es más interesante el catálogo de compras. Bueno, entonces, hablando de, pues bueno, ya una vez que tienes esta parte de la percepción de los enfoques, ya de alguna manera también es interesante saber qué es lo que hace o qué situaciones hacen para manipularse en el clima organizacional. ¿Sí? Se puede manipular de varias maneras. Ahorita en este caso hablamos de tres principales. Es autoridad, empatía o recompensa. Por ejemplo, ¿quieres modificar un poco el clima organizacional? Puedes empezar a establecer valores de autoridad. Por ejemplo, llegas a una empresa en donde hay cierto grado de anarquía, por decirlo así, y empiezas a poner, oye, el quien llegue tarde, falta y te descuento el día. Oye, el quien haga esto mal, castigo. Y empiezo a ser durísimo. O no durísimo, pero al menos empiezo a poner controles. Eso manipula el clima organizacional, no saben cuánto. ¿Sí? De repente, por ejemplo, yo conozco un lugar en donde dijeron, no, pues vamos a cambiar de modelo a un modelo colaborativo. ¿Sí? No se preocupen, no es aquí, es otro lugar. Es un modelo colaborativo. Perfecto. El modelo colaborativo, ellos hablaban de que no existe organigramas y que todos aportan de todo. En el romántico suena bien padre, pero poder poner eso en autoridad está complicadito. Entonces, ¿qué empieza a ver? Empieza a ver situaciones de autoridad. A ver, esto y esto tiene que suceder. Y entonces empieza el clima organizacional que tenías de una manera, ya lo tienes de otra manera. Porque empieza a cambiar las circunstancias. Como ya le metiste autoridad, las circunstancias cambian. Aprovechando de que hay cambio de gobierno, chicos. Por ejemplo, ahorita ya en gobierno, hablando de esto, en gobierno, ya le van a quitar la foto de Nacho Peralta, los que trabajan en gobierno del estado, y le van a poner la de Indira Vizcaíno. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esa fotito del gobernador en los que trabajan para gobierno, eso es como también una señal de decir a quién le cumples pleitesía, ¿no? Y al mismo tiempo como a quién tienes que cuadrarte y qué tienes que hacer y que el modelo de pensamiento a quién va. Ese tipo de cosas son símbolos de autoridad, ¿sí? En donde empieza a existir un, hey, yo mando. No está mal, pero simplemente hay momentos en donde se tiene que hacer incluso. En ciertos momentos en donde la empresa tenga falta de rumbo o no sepa quién lleva el rumbo,
un símbolo de autoridad es súper bienvenido, ¿ok? Pero hay que cuidar mucho los símbolos de autoridad porque las personas sobre todo en Latinoamérica, los símbolos de autoridad como que no les gusta mucho, ¿no? No nos gusta mucho. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo lo implementas. Muy bien. Segundo, pues bueno, la parte de un símbolo de empatía, ¿sí? En donde vas a poder poner a través de ciertos accesos que das al público o ciertas cosas que haces hacia alguien, a través de eso que puedan tener ciertas libertades. Por ejemplo, que puedas poner, que puedas tener una oficina, que puedas decorar una oficina, que puedas tener ciertos permisos adicionales, así como decir, oye, en esta empresa somos más buena onda en tal cosa, tal cosa, tal cosa. Por ejemplo, el que dice ahí de recepcionista vestida de manera informal, yo lo he visto mucho en empresas de TI, ¿no? En empresas de TI que dicen, no, no te preocupes, aquí puedes venir vestido como sea, puedes estar como sea, etcétera, etcétera. O mira, aquí no tenemos un horario, pero tenemos un montón de prestaciones, tal, 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 tal. O de prestaciones hablando de las prestaciones no económicas, ¿ah? Sí, a lo mejor tenemos, mira, accesos a ciertas cosas de empatía, si te pasa algo nomás nos dices, etcétera. Muy bien. Y el último de las manipulaciones de los símbolos tiene que ver con las de recompensa. En este caso, de qué manera estoy recompensando el buen trabajo, ¿no? A través de un trofeo, de certificado, a lo mejor de un aumento de sueldo, etcétera, 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 etcétera. Cada uno de los símbolos traerá diferentes resultados en la modificación del clima organizacional. Si haces muchas manipulaciones de símbolos de autoridad, tendrás más estructura, estará más formal la empresa, pero habrá menos autonomía. ¿No se han fijado en empresas en donde la autoridad es demasiado fuerte? La empresa suele tener mucho orden, pero la gente al primer cambio, esbozo o situación en donde no está la figura de autoridad, se ponen como los niños cuando no tienen papás ahí y empieza a ver el bonito relajo. Y empieza, pero al mismo tiempo no tienen manera de tomar decisiones solos. Eso digamos así, es cuando hay demasiados símbolos de autoridad. ¿Sí? Este, Cuando de alguna manera ese símbolo de empatía, la gente tiene más autonomía y y se voltean a ver un poquito más unos a los otros. Chicos, me queda menos de un minuto, se vuelven a conectar.